El sonido de cristales rotos resonó en el pasillo vacío, agudo e implacable, antes de que el silencio descendiera como una espesa niebla. Afuera, el viento aullaba, pero adentro, entre los fragmentos rotos de un recuerdo olvidado, Lucy permanecía congelada. En su mano, una pequeña llave plateada brillaba bajo la tenue luz. No sabía por qué lo había recogido ni por qué le parecía tan importante ahora. Lo único que sabía era que todo lo que había construido, cada mentira cuidadosamente construida, estaba a punto de desmoronarse. La verdad, enterrada durante mucho tiempo, estaba saliendo a la superficie, y Lucy estaba parada al borde, sabiendo que no había vuelta atrás. Lucy Carter no era ajena a la tensión, pero esta noche se sentía diferente. Como la hija menor de una familia marcada por expectativas tácitas y secretos profundamente arraigados, Lucy había aprendido desde el principio que sobrevivir significaba esconderse a plena vista. Había dominado el arte de encajar, de ser suficiente para mantener felices a todos sin llamar demasiado la atención. En la superficie, su vida era perfecta. Un trabajo muy respetado en la ciudad, un grupo de amigos cercanos y un hermoso apartamento que reflejaba la vida que siempre había soñado, pero detrás de la pulida fachada las grietas eran profundas. Lucy nunca había encajado del todo en el molde que su familia había moldeado para ella. La fría aprobación de su madre, el afecto distante de su padre y el engreído sentido de superioridad de su hermano mayor habían contribuido a una rebelión silenciosa que ella se negaba a reconocer hasta ahora. El entorno era familiar, pero siniestro, la gran finca familiar escondida en las colinas, donde cada rincón parecía albergar un secreto, cada pintura en la pared un mensaje oculto. La reunión anual de la familia Carter estaba en pleno apogeo, un momento de unidad y celebración. Pero Lucy lo sabía mejor. Las sonrisas eran demasiado tensas, la risa demasiado hueca. Esta reunión no era sobre la familia, al menos no en la forma en que todos pretendían. Se trataba de control, poder y el juego que su padre jugaba con sus vidas. Lucy siempre había sido un peón, pero esta noche, mientras estaba al borde de algo más oscuro, podía sentir cómo las piezas se movían y no podía ignorar el extraño peso de la llave en su palma, la silenciosa promesa que parecía ofrecer. El pasado de Lucy había estado definido por un delicado equilibrio entre el deseo y el deber. Criada en una familia donde las apariencias importaban más que la autenticidad, aprendió desde el principio que la única manera de salir adelante era ser lo que los demás querían que fuera. Su madre, una figura de gracia gélida y manipulación sutil, siempre había llevado las riendas de su casa. Exigía perfección, pero Lucy nunca fue la hija perfecta. Había sido demasiado independiente y demasiado franca para una familia que se enorgullecía de su conformidad. A pesar del profundo afecto que sentía por su padre, su distancia emocional a menudo la hacía sentirse como una extraña en su propia casa, como si constantemente intentara, y fracasara, ganarse su aprobación. Su hermano mayor, Alex, era el niño de oro, era el heredero del apellido Carter, el que nunca cuestionaba las decisiones de su padre y siempre parecía deslizarse por la vida con un encanto natural. Para Lucy, sentía como si él tuviera todo lo que ella nunca podría tener: amor, atención y un lugar en el favor de su padre. La rivalidad había comenzado de manera bastante inocente en la infancia, pero a medida que crecieron, se convirtió en algo mucho más corrosivo. Lucy se encontró atrapada en un juego en el que siempre estaría en segundo lugar, pero nunca lo suficiente. La historia de la llave comenzó mucho antes de esta noche. Lo habían guardado en una caja polvorienta en el ático, una reliquia de su infancia. El padre de Lucy siempre había sido un hombre misterioso, de rumores susurrados e historias a medias. Hubo un momento en que Lucy le preguntó sobre la llave, pero su respuesta fue una risa fría y desdeñosa. No es nada, había dicho, y ella había aprendido a no interrogarlo más. Pero cuanto más pensaba en ello, más se preguntaba: ¿y si fuera todo?
La reunión familiar de esta noche no fue algo habitual. Había un aire de inquietud, de algo pudriéndose justo debajo de la superficie. Alex había estado extrañamente callado, su sonrisa forzada, su mirada parpadeando nerviosamente cuando su padre no estaba mirando. Lucy había aprendido a leer las señales de problemas inminentes y podía sentirlo en sus huesos. Algo estaba a punto de cambiar, y ella estaba en el centro de todo. La habitación quedó en silencio. A Lucy se le dio un vuelco el estómago. Todas las miradas se dirigieron a Alex, que permanecía allí como un hombre en estado de shock. Por un momento nadie se movió, nadie habló, y entonces la voz de su padre rompió la tensión. Alex, dijo, en tono bajo y peligroso, ¿de qué estás hablando? Las manos de Alex temblaron cuando dio un paso adelante, como si apenas pudiera recuperar el aliento. La voluntad, dijo, su voz apenas un susurro, lo encontré, el verdadero, ese en el que cambiaste todo. Lucy sintió que el aire a su alrededor se espesaba de confusión y miedo. El rostro de su padre se puso blanco, su fachada cuidadosamente controlada se resquebrajó solo por un segundo antes de que la enmascarara con una mueca de enojo. Estás mintiendo, siseó su padre, pero Alex negó con la cabeza. No lo soy, lo juro. Todo lo que nos han dicho es todo mentira. Fue como si se hubiera accionado un interruptor en la mente de Lucy. El mundo que la rodeaba parecía estar fuera de control, pero por dentro estaba lúcida y concentrada. Las palabras de Alex habían abierto algo que había estado enterrado durante demasiado tiempo, la voluntad, una mentira. Era la verdad que Lucy siempre había sospechado, pero de la que nunca había tenido pruebas hasta ahora. Su padre estaba allí de pie, con los ojos ardiendo de furia, pero Lucy no dudó. Su corazón latía con fuerza en su pecho y el peso de la llave en su bolsillo pareció encender algo dentro de ella. Era ahora o nunca. Sin pensar, metió la mano en su bolsillo y sacó la pequeña llave plateada, sosteniéndola en alto para que todos la vieran. Padre, dijo Lucy, su voz firme pero lo suficientemente fuerte como para ser escuchada por encima de los murmullos de la habitación, nos has estado ocultando algo a todos nosotros. Su padre se volvió hacia ella con una mirada fría y amenazadora. Lucy, te sugiero que dejes eso y lo dejes en paz. Pero Lucy se mantuvo firme, la llave en su mano era un símbolo de todo lo que le habían negado. No puedo, respondió ella. Ya no. Merecemos saber la verdad. La habitación quedó completamente en silencio mientras el rostro de su padre se contraía en una máscara de rabia e incredulidad. Pero ya no había vuelta atrás. Lucy ya no era solo la hija obediente, la tranquila, había terminado de ser invisible. La verdad, fuera lo que fuese, estaba saliendo a la luz y ella ya no estaba dispuesta a permitir que su padre controlara la narrativa. Los ojos de su madre brillaron con algo parecido al miedo. Alex estaba a su lado, con el rostro pálido pero decidido. Y por primera vez en su vida, Lucy sintió que tenía control sobre su propia historia. Pase lo que pase a continuación, lo afrontará según sus propios términos. Lucy respiró hondo y dio un paso adelante. La clave abre la verdad, dijo, y ya dejé de fingir que no quiero saber qué es. Las manos de Lucy temblaban mientras sostenía la llave de plata, el peso de sus acciones y la verdad que se revelaba presionando su pecho. La mirada gélida de su padre la perforó, pero ella se negó a dar marcha atrás. Por primera vez sintió una sensación de poder, una determinación ardiente de descubrir las capas ocultas del pasado de su familia. ¿Qué habían estado ocultando todos estos años? ¿Sobre qué habían mentido? Te dije que lo dejaras en paz, Lucy, dijo su padre en voz baja, llena de una silenciosa furia, pero sus palabras no llegaron a ella. Ya estaba demasiado avanzada en el camino del descubrimiento como para detenerse ahora. Con un movimiento repentino e inesperado, Lucy se volvió hacia la gran estantería detrás de ella, pasó los dedos por los lomos de los libros, fingiendo estar buscando algo, pero en realidad estaba recordando algo de su pasado, algo que nunca encajaba del todo. Cuando era niña,
Le habían prohibido la entrada a la biblioteca situada en el corazón de la finca. Ella siempre se había preguntado por qué. La voz de su madre resonó en su memoria. Algunas cosas es mejor no descubrirlas, pero Lucy ya no era una niña. Ella no iba a dejar pasar esto. El sonido de un pestillo oculto llamó su atención. La puerta se abrió, revelando un pasillo estrecho y oscuro. Su corazón se aceleró y con una mirada por encima del hombro salió a las sombras. La mano de Alex encontró la de ella y juntos se aventuraron en el espacio más allá. El pasillo conducía a una habitación pequeña y polvorienta. Allí, en el rincón más alejado, yacía escondido un cofre de madera. Lucy se acercó con cautela y respirando entrecortadamente. Alex dio un paso adelante, con el rostro pálido, pero sus ojos traicionaron su propio miedo y anticipación. ¿Crees que realmente está ahí?, susurró Lucy. Alex tragó saliva antes de responder. Su voz apenas era más que un susurro. Siempre lo pensé, pero no tuve el coraje de comprobarlo. Con dedos temblorosos, Lucy insertó la llave en la cerradura. El cofre se abrió con un chirrido, revelando una pila de documentos y fotografías antiguos. Una foto se deslizó hacia el frente, una foto de su madre, joven y despreocupada, riendo con un hombre que Lucy nunca había visto antes. El rostro le parecía extrañamente familiar y entonces se dio cuenta. Él era su hermano del padre. ¿Qué es esto?, Lucy murmuró. Las piezas del rompecabezas encajaron en su lugar. Los secretos que habían dado forma a la realidad de su familia comenzaron a desmoronarse. Su madre había estado casada con otra persona antes que su padre, una relación secreta que se había mantenido oculta durante años. El hombre de la fotografía no era un extraño, era el real patriarca de la familia Carter. Esa comprensión golpeó a Lucy como un puñetazo en el estómago. El poder de su padre, su posición, todo lo que ella había sabido sobre su linaje se había construido sobre mentiras. La devoción de su madre por él había sido una ilusión cuidadosamente elaborada, y la traición de su padre fue más profunda de lo que nadie había sospechado. Alex dio un paso atrás, claramente conmocionado. No lo sabía, no pensé. Lucy no podía hablar, ella no podía comprender lo que significaba, su mundo entero acababa de cambiar. Todo lo que le habían dicho era falso. El peso de la verdad cayó pesadamente sobre sus hombros. Había más secretos enterrados en el pasado de su familia de los que jamás hubiera imaginado, y ahora sabía que eran más peligrosos de lo que jamás había anticipado. Ella no sabía cómo procesarlo. Su familia había construido su imperio sobre falsedades, sobre legados robados y promesas incumplidas, y ahora tenía que decidir qué hacer con ese conocimiento. En el momento en que la verdad salió a la luz, todo cambió. El rostro de su padre se contrajo con furia, su comportamiento habitualmente sereno se quebró. «Esto termina ahora», dijo con voz peligrosamente tranquila. Lucy se quedó congelada, sintiendo el peso de sus acciones. Había expuesto las mentiras, pero ¿a qué precio? El rostro de su madre, normalmente ilegible, ahora traicionaba su decepción y su ira. Había pensado que podría proteger la imagen cuidadosamente elaborada de la familia, pero se le estaba escapando de las manos. Su corazón se aceleró al percibir las reacciones a su alrededor. El silencio de Alex, las duras miradas de sus padres, la fría tensión que llenaba la habitación, las sonrisas que antes parecían tan fáciles ahora parecían huecas. Esto no era una familia, era una fachada, y Lucy acababa de abrirla de par en par. La voz de su padre rompió el silencio. ¿Entiendes lo que has hecho? Has destruido todo por lo que hemos trabajado. El estómago de Lucy se retorció. Ella no esperaba esto. Había esperado una pelea, pero no este nivel de traición. Ahora estaba en aguas inexploradas, al borde de todo lo que había conocido, mirando hacia un vacío que remodelaría a su familia para siempre. Había querido saber la verdad, pero ahora que ya había salido a la luz, no estaba segura de poder soportarla. La tensión era insoportable. La mirada de su madre era helada, su expresión de profunda traición. «Nos has destruido, Lucy.
Has destrozado la estructura de todo lo que construimos. El pecho de Lucy se apretó. Sus emociones se sentían crudas, enredadas. ¿Fue esto un alivio o arrepentirse? Había expuesto la verdad, pero ahora sentía como si todo se le escapara de las manos. No podía seguir fingiendo, murmuró, casi para sí misma. Alex se acercó a ella, pero sus ojos estaban llenos de incertidumbre. Lucy, nunca pensé que sería así. No sabía cómo manejarlo. Sus manos temblaron mientras lo miraba. Yo tampoco lo sabía, susurró, su voz apenas audible. Pero no podemos seguir escondiéndonos de ello, ya no. La habitación estaba en silencio, pesada por el peso de la desintegración de su familia. Lucy no podía decir si estaba haciendo lo correcto, si estaba tomando la decisión correcta. Pero ¿qué opción tenía ella? No podía volver a ser como eran las cosas. Ella ya había cruzado una línea. La furia de su padre era palpable y las paredes de la habitación parecieron cerrarse sobre ella. Acabas de darles la munición que necesitan, dijo con amargura. Has abierto la puerta a nuestros enemigos. Lucy no sabía qué vendría después, pero sabía una cosa. Las cosas nunca volverían a ser iguales. El secreto había salido a la luz y nadie en la familia Carter podría jamás esconderse detrás de las máscaras que habían usado durante tanto tiempo. La guerra, la verdadera batalla, acababa de comenzar. El gran comedor se había convertido en un campo de batalla. Los miembros de la familia que alguna vez habían compartido comidas y risas, ahora estaban divididos, su unidad antes muy unida hecha añicos. El aire estaba cargado de tensión, cada persona de pie al borde de un precipicio, esperando la chispa final que encendería todo. Lucy estaba en el centro, con el pulso acelerado en los oídos y la llave todavía apretada con fuerza en la mano. El rostro de su padre era una máscara de furia, con los puños cerrados a los costados. Su madre estaba a su lado, su expresión era ilegible, pero sus ojos delataban la tormenta que se avecinaba en su interior. Alex ya no estaba a su lado, se había distanciado, incapaz de conciliar la verdad con el hombre que una vez había admirado. Su padre finalmente habló. Su voz era fría, pero con un trasfondo de veneno. ¿Crees que has ganado, Lucy? ¿Crees que exponer los secretos de la familia te hará libre? Todo lo que has hecho es exponer tu propia debilidad. No eres mejor que el resto de ellos. Lucy se mantuvo firme. Cada palabra de su padre era un duro golpe, pero su resolución solo se endureció. Había estado huyendo de la verdad toda su vida, dejando que su padre la manipulara, dejando que su madre se escondiera detrás de la fachada de la perfección. No más. Esta noche terminó. Estás equivocado, dijo Lucy, su voz cortando la tensión. No estoy tratando de ganar cualquier cosa. Estoy tratando de dejar de vivir en una mentira. Ustedes ambos construyeron este imperio sobre la base del engaño y dejé de ser tu peón. Merezco saber quién soy realmente, no quién quieres que sea. Su padre se burló y dio un paso hacia ella. ¿Crees se trata de quién eres? Se trata de lealtad, Lucy, familia, y nos has traicionado. Lucy sintió una fría rabia burbujear dentro de ella. El dolor familiar de años de manipulación se transformó en algo nuevo, algo agudo y decidido. No estoy traicionando a nadie, dijo. Me estoy liberando de ti, de todo esto. De repente su madre habló, con voz temblorosa pero clara. Crees que sabes la verdad, pero no es así. Nunca la supiste y ahora has descubierto algo para lo que ninguno de los dos está preparado. El corazón de Lucy dio un vuelco. ¿Qué quieres decir? El rostro de su madre vaciló por primera vez. Respiró lenta y deliberadamente, sin apartar sus ojos de los de Lucy. Tu padre, el hombre que crees que es, el que has adorado todos estos años, no es quien crees que es. Se volvió hacia su marido. Y tú tampoco. La habitación quedó en silencio. El peso de las palabras de su madre se asentó como una densa niebla. A Lucy se le cortó el aliento en la garganta. ¿De qué estás hablando? Ella exigió. ¿Qué no me estás diciendo?
Su madre dio un paso adelante y su voz se quebró ligeramente. La verdad que has estado buscando no se trata solo del testamento o del legado familiar. Se trata de la sangre que corre por tus venas. El hombre al que llamaste padre no es tu padre biológico. Tu verdadero padre era el hombre de esa fotografía, el que fue asesinado, el que tu padre, tu adoptado padre, asesinado para ocupar su lugar en la familia. Lucy sintió que el mundo se inclinaba debajo de ella, el suelo pareció caer debajo de ella, y ella tropezó hacia casa atrás, agarrando con una mano el borde de la mesa para sostenerse. No, susurró ella. Esto, esto no puede ser verdad, pero la evidencia, las fotografías, la clave, todos apuntaban a la misma horrible conclusión. Toda su vida, su familia, su identidad, todo se había construido sobre mentiras. Su padre, ahora pálido por una mezcla de miedo y furia, dio un paso adelante. Nunca deberías haberlo sabido, siseó. Esta familia es mía, yo ganado él. El aire de la habitación estaba cargado de un silencio mortal. Las manos de Lucy temblaron y sus emociones se descontrolaron. Ira, traición, confusión y dolor. Pero la verdad más dura era que ahora tenía el poder de decidir lo que vendría después. ¿Es esto lo que querías, padre?, preguntó, con la voz temblando de furia contenida. ¿Vivir con las consecuencias de esta mentira? ¿Ser el hombre que destruyó a una familia entera por el poder? Los ojos de su padre brillaron con desesperación, pero luego, por un momento, un destello de arrepentimiento pasó por su rostro. Pero ya era demasiado tarde, la verdad se había desatado y no había forma de retractarse. Las consecuencias fueron inmediatas y brutales. Su padre, que alguna vez fue una figura de autoridad inquebrantable, ahora quedó expuesto, despojado de su poder y control. Su madre, que alguna vez fue una matriarca fría y calculadora, estaba destrozada, atrapada entre la verdad y la culpa de su complicidad en los años de engaño. Alex, el niño de oro, tuvo que lidiar con una realidad para la que nunca había estado preparado. Toda su vida también se había construido sobre una base falsa, pero a Lucy, la verdad la había hecho libre. El peso que había soportado durante tanto tiempo se había levantado y, aunque el dolor de las revelaciones todavía le dolía, había una sensación de alivio. La carga de las expectativas de la familia, las mentiras y las manipulaciones ya no era suya. Había tomado el control de su propia narrativa y al hacerlo, se había liberado de las cadenas del legado de su familia. Su relación con sus padres quedó destrozada sin posibilidad de reparación, pero ya no deseaba repararla. Ahora eran extraños, personas a las que alguna vez había llamado familia, pero cuyo amor siempre había sido condicional. En cuanto a Alex, fue una víctima de la verdad, pero Lucy pudo ver en sus ojos que él también estaba luchando por encontrar su lugar en este nuevo mundo. No era el perdón lo que buscaba ni la reconciliación, fue comprensión. Tuvo que dejar ir a la familia que había conocido para dejar espacio a la persona en la que se estaba convirtiendo. En el silencio posterior, Lucy se alejó de la finca y se adentró en lo desconocido. No sabía lo que le deparaba el futuro, pero sabía que sería ella quien debía darle forma. Su viaje apenas comenzaba y el camino por delante era incierto, pero por primera vez se sintió lo suficientemente fuerte como para afrontarlo. Mientras se alejaba de los restos de su antigua vida, tenía una sensación silenciosa y no resuelta de que algo todavía flotaba en el aire, algo más aún por descubrir. La verdad, al parecer, tenía muchas capas, y Lucy apenas había comenzado a quitárselos. Mientras Lucy se alejaba de la finca, con el corazón apesadumbrado por todo lo que había sucedido, no pudo evitar reflexionar sobre el camino que la había traído hasta aquí, la familia que había conocido, la imagen de perfección que habían proyectado, todo habían sido ilusiones, fragmentos de una historia rota que nunca podría dejar de ver. Pero con esa verdad destrozada vino algo más, la libertad. Por primera vez, Lucy comprendió que su valor no estaba ligado al pasado ni al legado de los demás. Ella era su propia persona,
moldeada no por las mentiras de su familia, sino por sus propias decisiones, había luchado por la verdad y había pagado un precio por ella, pero al hacerlo se había recuperado a sí misma. La traición, el dolor, todo era parte de su viaje, pero ya no la definía. Lo que importaba ahora era el futuro que podía construir, uno que no estuviera dictado por la sombra del imperio de su padre o las expectativas sofocantes de su madre. Sería suyo navegar, moldear y hacer suyo. Mientras miraba hacia adelante, Lucy supo que el camino aún era incierto. No había respuestas fáciles ni garantías, pero ya no temía a lo desconocido. Se dio cuenta de que la vida era un viaje, uno lleno de giros y vueltas, lecciones aprendidas e infinitas posibilidades, y por primera vez en su vida estaba preparada para afrontarlo. En sus propios términos, el pasado siempre sería parte de ella, pero ya no la controlaría. El futuro, sin embargo, estaba muy abierto, y por primera vez Lucy sintió la emoción de caminar hacia allí.